Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret una vez más. Y decimos una vez más porque este programa tiene dos partes. La primera parte, introducción, oración, alabanza, y estamos en la segunda parte, la enseñanza. Y vamos a continuar hoy con el tema del jueves pasado. Jesucristo es el remedio, y creo que la sierva les quiere anunciar algo antes de empezar con el tema. Sí, para los vecinos y amigos en Limón Centro, Limón Cantón Central y toda la zona de Talamanca, Valle la Estrella, Matina y el resto de la provincia, a partir del día de mañana, Dios mediante, 6:30 de la tarde, estaremos en un programa en vivo en Radio Casino de prédica, oración, para que usted pues sintonice este programa Radio Casino a partir del día de mañana, Dios mediante, para que usted pues sintonice 98.3 de Radio Casino. Así que no deje de sintonizarnos mañana a partir de las 6:30 en Radio Casino, predicación, palabra, alabanzas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Continuamos con el tema de la semana pasada. Recuérdese que estábamos en Isaías capítulo 53. Hicimos los primeros tres versículos, y no nos dio tiempo para hacer el resto. Entonces hoy vamos a ver dónde llegamos con este capítulo. Pero quiero leer de nuevo el versículo 1, 2 y 3 brevemente y explicar algo muy importante que el Señor me enseñó hoy. Isaías 53, versículo 1, 2 y 3. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Aleluya. Vamos a sacar ciertas palabras de estos tres versículos y les voy a dar un ejemplo, demostración en las Santas Escrituras. Vemos menospreciado, 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 menospreciado. Vemos quién ha creído nuestro anuncio. Hermanos y hermanas, Jesucristo definitivamente fue, es y siempre será el remedio. ¿Remedio de qué? De todo, de la humanidad, de la naturaleza, del sol. Él es el remedio. Jesucristo está en total control. Cuando Dios dijo que sea la luz, inmediatamente la luz resplandeció.
de las tinieblas. La palabra dice que en el principio era el verbo, que es la palabra, que es Jesucristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces Él es el remedio. Lastimosamente, Isaías dice: ¿quién ha creído nuestro reporte? Hay muchos que creen por un tiempo. El versículo 3 dice despreciado. Muchos creen por un tiempo que Jesucristo es ese remedio y eventualmente lo desprecian. Eventualmente dejan de creer en Él. Muchas veces creen que por su circunstancia contraria, por los problemas diarios en nuestras vidas, Jesucristo como que deja de ser el remedio. Sabemos que en tiempos de dolor, en tiempos de problemas, que en el nombre de Jesús y se resuelve. Todo tipo de problema. Y decimos: Jesucristo es el remedio. Pero a veces, sabiendo que Jesucristo es ese remedio, y no queremos dejar que la gloria sea de Dios, cuestionamos si Jesucristo realmente es ese remedio. Vamos a ir a las Santas Escrituras y vamos a usar un ejemplo. Así que si les pasan a ustedes, porque nos pasan a todos, a veces se dice: se está orando, se está ayunando, se está tratando de caminar con Dios, se está tratando de darle gloria a Dios, de hacer las cosas bien, y casi que todo sale mal. Y cuestionamos a Dios. Pero tenemos que entender que Jesucristo es el remedio. Que Jesucristo todo lo sabe. Que Jesucristo es la plena verdad. Y aunque nosotros creemos que hemos hecho mucho o poco por Él, Él es el remedio. Tenemos que seguir confiando en Él, independientemente. ¿Para qué es el remedio? El remedio nos sana. El remedio nos cura. Vas al doctor, pagas una millonada, el doctor te da una receta con el remedio y no tomas el remedio. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Estas santas escrituras que leemos todos los jueves aquí y diariamente nos dicen que Jesucristo es el remedio. La palabra de Dios es el remedio. Pero sin más preámbulos, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11, porque yo estoy seguro que hay muchos que están en este estado ahorita. Porque yo he leído pastores escribir en Facebook diciendo que qué barbaridad,
Los partidos, los equipos de fútbol empiezan a entrenar y los cines se abrieron y los restaurantes y las iglesias siguen cerradas. Hermanos y hermanas, yo personalmente pienso que Dios está filtrando su iglesia. Aleluya. Dios está zarandeando su iglesia. Y los que conocen a Dios saben que Dios no está muy complacido con su iglesia. Y esto no es nada de ahora. Vaya al libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias. Y Dios les dice uno por uno: yo sé tus obras, pero, hermanos y hermanas, la primera iglesia, Éfeso. la primera iglesia, usemos esa como ejemplo. A la primitiva. No, La de en el libro de Apocalipsis, claro. donde Dios empezó a regañar. Vamos a usar eso como, no, pues ya tenemos que ir ahí, vamos a quedar, nada más estoy hablando. Dios dijo lo primordial y le dijo eso a esa iglesia primero, porque todas las otras iglesias caían bajo la misma condenación. Jesucristo dijo: has dejado a tu primer amor. Cuando dejamos de creer que Jesucristo es el remedio, es porque hemos dejado nuestro primer amor. Mateo capítulo 11. Vamos a empezar a leer el versículo 1, versículo por versículo, y les voy a mostrar algo. Sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en sus ciudades. Jesucristo fue a enseñar y a predicar en sus ciudades. Hermanos y hermanas, Jesucristo es el remedio. Y si Jesucristo enseñaba y predicaba, no tenemos nosotros que cesar de hacer eso. No tenemos que parar. Tenemos que enseñar y predicar, independientemente de las circunstancias y de las condiciones que nos rodean. Es que esos son hipócritas, no importa, predíqueles. Es que esos son criminales, no importa, predíqueles. Es que esos hablan de mí, no importa, predíqueles y enséñales, porque las santas escrituras dicen que mi pueblo perece Por falta de conocimiento. por falta de conocimiento. No quiero que perezcan hoy. Jesucristo es el remedio. Amén. Jesucristo es el remedio. Versículo 2. Entonces Juan, al oír en la cárcel los hechos del Mesías, envió a decirle por medio de sus discípulos. Entonces Juan, cuando estaba en la cárcel, mandó a decir por medio de sus discípulos. Las condiciones de Juan cambiaron. Las circunstancias de Juan cambiaron. Juan era varón poderoso en Dios, en Cristo. Juan sabía que Jesús era el remedio. Juan predicaba sobre ese remedio. Juan se paraba al frente de reyes y decía: malo lo que estás haciendo. Esa es la esposa de tu hermano. No forniques, ni cometas, ni deje cometer adulterio. A Juan lo respetaban porque Juan, como se dice popularmente, no tenía pelos en su lengua. Pero la circunstancia de Juan cambió. Juan ahora
no está en el desierto libremente, en su gloria, multitudes de personas siguiéndolo, hablando del remedio de Dios, el remedio de Dios para la humanidad, que es Jesucristo. Juan lo dijo: detrás de mí viene uno que es antes de mí, que no soy digno de amarrarle el cordón de los zapatos. Juan sabía quién era ese remedio. Juan sabía que Jesucristo era el remedio. Pero Juan, estando en la prisión, dejándose carbonear, usted que hablaba tanto de Jesús, usted que hablaba tanto del Cristo, que Él era, que Él es el remedio, ¿dónde está ese remedio ahora? Te tiene abandonado. ¿Por qué lees la Biblia? Lees todos los días, ayunas, vas a la iglesia, y la mayoría de las cosas te salen mal. Pero tenga ánimo, hermano, hermana, porque tienes gozo. Jesucristo es el remedio. Y siga pensando que Jesucristo es el remedio. No caiga en el error de Juan el Bautista. No caiga en ese error. Usted sabe que Jesucristo es el remedio. Y no importa la crisis que hay, no importa que el gobierno dice que las iglesias no se pueden abrir, confíe en el Todopoderoso. Amén. Y asegúrate que la iglesia, tu congregación en la que Dios te puso para administrar, está en santidad. Amén. Porque si está en santidad, ningún presidente, ministerio de salud o institución religiosa va a poder contra tu congregación. Amén. Porque si Dios por nosotros, ¿quién? ¿Cuál inmortal contra nosotros? ¿Cuál mortal, perdón, contra nosotros? ¿Cuál? ¿Cuál maligno? Déjenlos con sus planes. Ustedes sigan, porque Dios está filtrando su iglesia. Las Santas Escrituras hablan de tiempos como estos, que van, si es posible, a engañar hasta los mismos creyentes. Juan el Bautista, varón poderoso de Dios, la circunstancia cambió, lo metieron en la prisión y él dejó que la palabra de Dios estuviese en prisión, encerrado también. Hermanos y hermanas, pueden encerrar tu cuerpo, ya sea en la prisión, en un hospital, en sus casas, como lo están haciendo ahora con esta cuarentena, pero no pueden encerrar el poder, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Aleluya. Juan el Bautista, que nos habló de este remedio, de repente está cuestionando ese remedio, esa medicina que lo ha estado sanando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Amén. El médico te prescribe una medicina para tu epilepsia. Lo estás tomando
y de repente alguien te habla, no, ya yo no voy a tomar, de por sí yo me siento bien, y yo no voy a tomar. Error. Pero seguimos leyendo, versículo 3. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Ustedes saben lo que Juan estaba diciendo ahí. Vaya, pregúntenle a él que si él es el remedio o si estamos esperando a otro con el remedio. Porque yo estoy en la cárcel. Yo prediqué, yo me esforcé, yo ayuné, yo oré y estoy en la cárcel. ¿Eres tú ese remedio? ¿O otro viene con el remedio? Hermanos y hermanas, ese encierro, esa cuarentena, esa injusticia que están cometiendo con el pueblo de Dios no es para siempre. Dios está en control. Amén. Así que no digan que están orando y están ayunando y abren los bares y abren los restaurantes y los estadios o los cines. Vean más allá de ese pueblito de Nicaragua, de Masaya. Vean más allá que Masaya. Amén. Amén. No caigan en el error de Juan. Hoy vengo a decirles por segunda semana consecuente que Jesucristo es el remedio. Independientemente, Él es el remedio. Si Cristo vive en usted, nadie lo puede sacar. ¿Eres tú el remedio o esperamos otro remedio? Oiga las palabras del remedio. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: Id e informar a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos recobran la vista y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres son evangelizados. ¿Sabe lo que Jesucristo estaba diciendo ahí? ¿Sabe lo que Jesucristo está diciendo ahí? Habladas son habladas y hechos son hechos. Vaya, dígale a Juan que independientemente si él no cree en este remedio, dígale a Juan que este remedio restableció los ojos de los ciegos. Los que no caminaban, ahora caminan. El mudo ahora habla. Vaya, dígale a Juan que él tiene que entender que ya su gloria en esta tierra pasó. Ya él construyó, contribuyó y laboró en la obra de Dios hasta donde Dios quería que él lo hiciera. Vaya, dígale a Juan que a él le espera un lugar mucho mejor que esta tierra. Vaya, dígale a Juan que sí, yo soy el remedio. Y no porque lo que yo digo, sino por lo que usted ve. Porque los hombres
usualmente dicen, déjeme ver y yo creo. Pero Dios dice, crea y después verás. Amén. Vaya, dígale a Juan. Vaya, dígale a Juan. Y me gusta este otro versículo. Lea el otro versículo. Y bienaventurado es todo el que no se escandalice en mí. Juan. Y después de todo eso, dígale a Juan. Dígale a Juan. Pobrecito. Pobrecito del que duda en este remedio. Pero bendición para el que cree en este remedio. Amén. Dígale a Juan. Dígale a Juan que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dígale a Juan que se preocupe de eso. No por salir de la prisión. Pastor, que escribió eso en Facebook, que qué barbaridad. No se preocupe por esa barbaridad. Preocúpese de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Preocúpese de eso. Porque Jesucristo fue claro. Me persiguieron a mí, harán lo mismo contigo. Porque el siervo no es mayor que el maestro. La iglesia de Dios siempre ha sido perseguida desde que se fundó. Y será perseguida hasta que el Cristo viene por ella. Así que no se maraville. No desmaye con lo que están haciendo. Es más, el otro jueves el tema va a ser: la historia se repite. La historia se repite. Amén. Aleluya. Ok. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Lea el otro versículo. 7. Y mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a las multitudes acerca de Juan. Ok. Sí, diga. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Yo me imagino que cuando los discípulos de Juan se llevaron esa regañada y se iban, y los que estaban con Jesús, la multitud, empezó a hablar de Juan. Y vean, Jesucristo, aunque Él dijo lo que Él dijo, Él no dejó que le majaran la cabeza a Juan. Amén. Usted yo como el pastor regañó, es bueno para ese tal y tal. Jesucristo no lo permitió. Cuando empezaron a murmurar con sus chismes de Juan y él se creía eso, Jesucristo dijo: espere. Ustedes fueron al desierto, ¿verdad? A ver a Juan. Ustedes saben el tipo de hombre que Juan es, el varón de Dios. Ustedes saben que Juan confrontó al rey y a los policías corruptos y a los políticos corruptos y a los religiosos corruptos. Juan los enfrentó. Pero no hablen de Juan ahora. Y Jesucristo dijo un poco más abajo: nacido entre hombres, no ha habido como Juan. ¿Por qué creen que Jesucristo tuvo que decir eso? Porque estaban hablando de Juan. Y la Biblia nos enseña que no hay que hacer leña del árbol caído. Gran enseñanza
Para muchos de ustedes que les gusta hablar de los pastores caídos, que un pastor fue cogido en adulterio, fornicando, o se robó algo por ahí y lo encerraron, él sigue siendo un varón de Dios. Recuérdense de las obras buenas que él hizo. No deje que una mala o 2 o 3, 4 obras malas, sin saber las circunstancias, opaque 20, 30, 40 años de la obra. Jesucristo defendió a Juan, aunque Jesucristo lo reprendió públicamente, lo defendió, porque nadie habla de un siervo de Dios. Amén. Wow. Isaías 53. Vamos a parar ahí con Juan. Otro día, yo sé que están entusiasmados con esto de Juan, pues yo también lo estoy, pero no voy a tomar toda la noche para hablar de Juan. Tal vez mañana en el programa en Radio Casino hablamos un poco más de Juan. Amén. Recuerden, mañana en Radio Casino 6:30 a 7, programa nuevo, los estamos invitando. Radio Casino entra en toda la provincia de Limón, en Costa Rica, alrededor del mundo, así que no tienen excusa. Dile a tu vecino, dile a tu vecina, hay programa en Radio Casino mañana viernes y todos los viernes de 6:30 a 7 de la noche. Amén. Wow, solo hicimos los 3 versículos que habíamos hecho la semana pasada y se nos fue medio el programa. Versículo 4. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Seguimos con el 5. Ese es mi favorito. Amén. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Hermanos y hermanas, esto que dice por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus heridas fuimos sanados. Mucha gente, muchos pastores predican y dicen que esta sanación es espiritual y no tiene nada que ver con lo físico. Pues déjenme decirles que están equivocados. Jesucristo murió por nuestros pecados porque Él es el remedio nuestro espiritual. Amén. Físico y mental. Amén. Entonces Jesucristo sana al cucu, al loquito. Jesucristo lo sana. Al enfermo con SIDA, con este virus, Jesucristo lo sana. Y sabemos que la poderosa o el poderoso sangre limpiador de Jesucristo Amén. sana nuestras almas. Nunca permitan que les digan que por nuestras llagas fuimos sanados, no es físico, porque las escrituras contradicen esas habladas, porque son habladas. Las escrituras los contradicen. Vayamos de nuevo al libro de Mateo. Amén. Vayamos al libro de Mateo.
Vayamos al capítulo 8. Iba a leer el capítulo 11, pero vayamos al capítulo 8 para enseñarles directamente donde nos dice eso, porque es el único pasaje en la Biblia que nos dice que Jesucristo sana físicamente, que Isaías estaba hablando que Jesucristo nos iba a sanar espiritual y físicamente. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17, uno por uno. Y llegando Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Y tocando su mano, la fiebre la dejó y fue levantada y lo servía. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y con su palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. Con su palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos, los que tenían cáncer, epilepsia, presión alta, presión baja, a todos los enfermos que trajeron los sanó. Pero para que ustedes vean que lo que Isaías estaba hablando era físico, vean lo que dice el versículo 17. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice: Él tomó nuestras debilidades y llevó las enfermedades. Por sus llagas fuimos sanados. Así que nunca más dejen que les diga que lo que estaba diciendo Isaías no era una sanación física. Amén. Amén. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Y por qué entonces mucha gente le gusta decir ese versículo y aparentemente no pasa nada? Simple. Yo tengo la respuesta, pero es que mucha gente, yo sé que tiene... Simple. Porque Él es el que sana. Y porque usted dice el versículo, ¿qué tiene que ver? Que usted dice el versículo. Si usted dice el versículo sin fe, yo creo que yo, no sé, pero yo tal vez puedo nadar al otro lado. Yo creo que yo lo puedo hacer. No, yo puedo nadar al otro lado. Yo voy a nadar al otro lado. Son dos cosas totalmente diferentes. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay que activar la fe con esa palabra. En el nombre de Jesús, porque Él es la palabra. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Vayamos de nuevo a Isaías. Amén. Y por su herida fuimos sanados. Versículo 6. No vamos a terminar hoy tampoco. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesucristo es el remedio. Jesucristo es el remedio. Vamos a Pedro capítulo 2. Primero de Pedro capítulo 2. Primero de Pedro capítulo 2. Amén. La piedra escogida. Denme chance de llegar ahí porque estoy un poco más lento. Yo trabajé todo el día. Primero de Pedro capítulo 2. Empecemos a leer del 21. No iba a ir ahí, pero empecemos a leer para que ustedes entiendan algo. Porque para esto fuisteis llamados,
pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga justamente. El versículo era que quiero que oigan, pero ustedes están entendiendo eso. Nosotros tenemos que aprender que la venganza es de Dios. Amén. Nosotros tenemos que aprender que porque un infeliz habla de nosotros o dice algo, nosotros no tenemos que hablar de ellos. Porque un malvado viene y hermanos y hermanas, Jesucristo nunca pecó, no hubo pecado y a la misma vez cargó todos nuestros pecados. Se hizo el tonto. Entonces a veces, como David, tenemos que hacernos los locos. Dejen que hablen, dejen que insulten, déjenlos, déjenselos a Dios. Versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Esta palabra aquí dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermano que escribió la injusticia que se está haciendo con la iglesia, ellos están en sus pecados. ¿Qué más se puede esperar de ellos? Ellos no pueden hacer nada justo, porque no hay justicia en ellos. ¿Qué más se puede esperar de ellos? Así que ¿por qué preocuparse de ellos y sus acciones? ¿Por qué y para qué? Si sabemos que en ellos no hay nada justo y no van a hacer nada justo. Lo han demostrado desde el principio de la administración. Están alineados con este nuevo orden mundial. ¿Y cuál es el norte de esa nueva orden mundial? Deshacerse de la iglesia. Deshacerse de la iglesia de Dios, ¿verdad? Deshacerse de la iglesia de Dios y establecer su propia. Bueno, pero la otra semana la historia se repite. Vamos a hablar más de ese tema. 25, versículo 25. Pero ahora, perdón. Porque vosotros. Me fui a... 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Sí, me fui a otra, viendo otro pasaje, perdón. 25. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis devueltos al pastor y guardián de vuestras almas. Que es el remedio. Jesucristo es el remedio. Lo que éramos antes no cuenta, porque estábamos sin el remedio, no tomábamos la medicina. Ahora es lo que cuenta. Vayamos a San Juan capítulo 12 para que ustedes vean algo. San Juan capítulo 12. Amén. Empecemos del 37. Porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién fue revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez: ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane. 41. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló acerca de él. 42. Sin embargo, aún de los principales, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Hermanos y hermanas, El 43 está buenísimo. léalo. Porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, hay muchos que están haciendo el papel allá afuera, faking the funk, como dicen los gringos, perpetrating a fraud, como dicen los gringos. Creen, muchos creen, pero prefieren darle la gloria a los hombres que a Dios. Prefieren estar casados con este mundo que con Dios, para disfrutar de su remedio. Jesucristo es el remedio, el eterno remedio de la humanidad, y nadie puede contradecir eso. Nadie lo puede contradecir, porque muy adentro de ese nadie sabe que Jesucristo es el remedio. Sabe que Jesucristo es el remedio. Muchos creen, pero prefieren las cosas de este mundo. Pero con tal de que crean, algún día van a servirle a Dios. Y yo pienso, y voy a usar un amigo como ejemplo, Can. Todos conocen a Can Guzmán. Él dice que él ve los programas todos los jueves, a veces se los pierde. ¿Por qué creen que Can está viendo los programas? Porque Dios está hablando con su corazón. Y yo tengo la esperanza de que Can algún día va a ser un gran siervo de Dios. Amén. Porque Dios lo está tocando. Amén. Amén. ¿Iba a decir algo? No. Vayamos a Romanos capítulo 10. Para que vean que Jesucristo es el remedio. Jesucristo es el remedio. Romanos 10. Empecemos a leer el versículo 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Isaías dijo eso. Seguimos. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron?
¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Amén, amén y amén. Con mucha más razón sigo creyendo y creo más que cada vez que can de este programa su fe está incrementando. Amén. Y para las hermanas y los que decían, si tienen el programa en Radio Casino mañana viernes de 6:30 a 7, ¿qué pasó con la vigilia? La vigilia se pasa para los sábados. Amén. Amén. Así que díganle a las hermanas y hermanos que las vigilias ya no van a ser los viernes, van a ser los sábados a la misma hora. Amén. Amén. En el mismo lugar. Amén. A esta hora pues no nos queda más que hacer la invitación. Si usted ha creído en su corazón que Jesucristo es el remedio, abrimos este espacio para que usted confiese a Jesús como su Señor y Salvador con unas palabras muy sencillas que dicen: Padre Celestial, en esta hora vengo ante tu presencia creyendo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que cargó mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Si has hecho esta oración, pues ya eres un hijo de Dios y estás escrito en el libro de la vida. Yo quisiera aprovechar, si es posible, para con ese versículo orar por aquellas personas que están enfermas. Amén. En este momento, si hay alguna persona que está con alguna dolencia, queremos orar por ella y enviar esta palabra, que es palabra viva y eficaz, y que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Entonces vamos a orar con el versículo de Isaías 53, versículo 5, que dice: pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. Amantísimo Padre, a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, queremos pedirte, Padre, en tu gran soberanía y en tu magnificencia, que tu palabra toque en esta hora, Padre, a toda persona que está postrada, a toda persona que está sufriendo de todo tipo de enfermedad, Señor, que en esta hora, en el nombre de Jesús, por la herida de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, sean sanados, como dice tu palabra. Todo aquel que está enfermo de cáncer, que está enfermo, Señor, del corazón, artritis, diabetes, cualquier tipo de dolencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, queremos pedirte que esta palabra, Espíritu de Dios, pueda tocarlos ahí donde se encuentran, porque tu palabra dice que por la herida de Jesucristo fuimos sanados, y por su herida fuimos sanados, y creemos en esta palabra, por la cual la hacemos llegar a todo aquel que en esta hora está postrado, que en el nombre poderoso de Jesucristo sea sanado por el poder de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Estaba revisando a ver si veía la transmisión en vivo y no lo veo. ¿Verdad? Hermanos, tenemos que entender
que Jesucristo es el remedio. Es el único remedio que Dios nos dio para la vida eterna. Hay muchos que piensan que es tontera, locura. Hay muchos que dicen que es una manera de manipular a la gente. Dicen muchas cosas. Y puede ser cierto que ciertas personas lo usan para manipular a la gente. Ahí puede ser cierto que ciertas personas lo usan para enriquecerse. Yo he oído y he sabido de personas que usan a la gente 2, 3 años, sacan millonadas y se van y los dejan. Pero Jesucristo sigue siendo el remedio. No importa lo que haga el hombre, nunca puede anular lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Nunca, no puede. Nada que podemos hacer nosotros los hombres, mujeres o niños, puede anular lo que Jesús hizo en la cruz. Aleluya. Quiero enviar este otro pasaje también a aquel que está en el hospital, aquel que está en alguna situación, en dolores de cabeza, migrañas. Quiero enviar esta palabra que dice en Lucas capítulo 6, versículo 18, los cuales habían ido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la multitud procuraba tocarlo, porque salía poder de él y a todos sanaba. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, enviamos la palabra, Señor, a todo aquel que está, Señor, convaleciente, Señor, de cualquiera que sea la enfermedad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, venimos orando, Padre, porque tú dices en tu palabra que las multitudes procuraban tocarte y salía poder de ti y todos eran sanados. Por lo cual, Señor, creemos en esta hora que por tu poder, Señor, todos serán sanados en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. La palabra es clara. Jesucristo siempre sanó físicamente. Y como dije anteriormente, el pasaje de Isaías, donde dicen que no es físicamente, hay una escritura que habla específicamente de esa escritura que es físicamente, sanación física. Hermanos, hermanas, tenemos que tomar el evangelio serio. Tenemos que tomar esta pandemia que anda aquí en serio. No se dejen llevar por unos numeritos que manipula el gobierno. Este virus es real. Este virus es real. Pero la palabra de Dios es más poderosa. La palabra de Dios es más poderosa, pero este virus es real. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que tomar medidas, precaución. Tenemos que velar, cautelosos, cuidadosos, porque esto no ha terminado. Jesucristo es el remedio y Dios tiene el poder. Las Santas Escrituras dicen
por medio de Dios, que dijo: mi hijo no pecó, no hubo culpabilidad en él, pero lo sacrifiqué. Hermanos y hermanas, Juan el Bautista, varón de hierro, y estuvo en la prisión, y Dios no lo sacó. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Sabemos que Dios recompensa la fe cuando la fe se aplica justamente, inteligentemente. Tenemos que entender que hay mucha gente no muy cuidadosa alrededor del mundo, y hay mucha gente maldosa alrededor del mundo. Quisiera orar por la gente que está en problemas de trabajo. Ore por ellos. Quiero pues también aprovechar para orar por aquellas personas que tal vez en ese momento están en alguna situación económica, ¿verdad? Por lo que está sucediendo, y vamos a activar nuestra fe creyendo que el Rey de Gloria tiene mayor poder que lo que el mundo quiera decir. Amén. Porque dice su palabra: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Amén. Sabemos que nosotros, los que somos hijos de Dios, no caminamos de acuerdo a lo que dice el mundo, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a activar nuestra fe en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, oh Dios de la gloria, venimos delante de ti primero, Señor. No sé por qué me pones el país Guatemala, Padre, pero venimos orando en este momento, Señor, pidiéndote perdón, oh Dios amado, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, Señor, porque a veces le creemos más al mundo que lo que dice tu palabra. Por lo que en esta hora, oh Dios amado, venimos activando nuestra fe, Señor, porque tu palabra dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte: desarráigate y échate en el mar, y sucedería. Por lo que en el nombre poderoso de Jesús, Padre, venimos orando por cada una de esas personas que están en una situación financiera difícil, Señor, porque les han cortado horas de su trabajo, o porque se han quedado sin empleo, o por alguna circunstancia, Señor, están recibiendo presión de un banco, Señor, porque no tienen cómo pagar. Oh Dios, en esta hora, por tu gran misericordia, Señor, venimos orando por ellos, Padre, creyendo, Padre, que tú tienes el poder en los cielos y en la tierra, y que tú, Padre de la gloria, haces cosas sobrenaturales. Oramos por un milagro, Señor, para cada persona que en esta hora, oh Dios, está sintonizando el programa, Señor, y que necesita, oh Dios, una puerta de bendición, un trabajo, Señor, que necesita, oh Dios de la gloria, poder pagar alguna cuenta, Señor. Venimos creyendo y activando nuestra fe que tú eres el proveedor y que tú provees de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre, todo el día tú me tenías con ese versículo, Padre, y yo vengo hoy decretando y proclamando que tú eres el remedio, y que tú, Padre de la gloria, suplirás todas nuestras necesidades según tus riquezas en gloria. Y sabemos que tus riquezas en gloria, Padre, son abundantes, son infinitas, Padre, porque tú, Señor, eres el que suple para cada uno de nosotros. Por eso activamos nuestra fe, Señor, y tocamos a tu puerta, Padre, tocamos a tu puerta, Adonai, para que del este, del oeste, del norte y del sur, en esta hora, Padre, todo aquel, Padre, que necesita, Padre, llegar, Señor, y recibir, Señor, a tu puerta, tú le puedas suplir, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén y amén.
Gloria a Dios. No sé por qué me tienen con el nombre Guatemala, pero vamos a orar por Guatemala, no sé cuál será la situación. Vamos a orar por Guatemala en esta hora, Señor. Venimos, oh Dios de la gloria, enviando, Señor, orando por pastores, por congregaciones, orando por el pueblo de Guatemala, Padre. Que seas tú poniendo tu mano, Señor, sobre esa nación en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, ha sido un placer estar con ustedes en sus hogares esta noche y los invitamos para mañana a las 6:30 de la noche en Radio Casino, el nuevo programa que tendremos por la radio, y obviamente este programa por televisión que lo hemos tenido porque 5 o 6 años. Esperemos tenerlos por otros 5 o 6 años más junto con el programa de Radio Casino, que la palabra de Dios se tiene que predicar. Amén. La palabra de Dios tiene que continuar. Y le damos gracias a Santiago Pereira, gerente de Cable Caribe, a nuestro amigo Picaritas, me gusta ese apodo, pero para que la gente sepa quién es, Picaritas, y a Jenkins, y les damos gracias que en estos 5 o 6 años lo que empezamos contribuyendo no ha incrementado. Entonces damos gracias a Dios por eso. Estamos muy agradecidos por este espacio, este tiempo que nos han brindado, y esperemos que Dios nos dé vida y nos permita otros 5 o 6 años. Amén. Amén. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Chávez. Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jeldy Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.